La Torre Oscura 1. Stephen King. El pistolero. El hombre de negro huía a través del desierto, y el pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos, y se extendía bajo el firmamento en todas direcciones, en una distancia de tal vez varios pérsecs. Blanco, segador, reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo, salvo por la tenue sileta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte, y por la hierba del diablo, que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina otrora había sido una pista recorrida por diligencias. Desde entonces el mundo había avanzado, el mundo se había vaciado. El pistolero caminaba impasible, sin apresurarse ni entretenerse. De su cintura pendía un odre de cuero casi lleno de agua, como una salchicha inflada. En el transcurso de muchos años se había ido avanzado en el CNEF, hasta alcanzar el 5.º nivel. De haber llegado al 7.º o al 8.º no tendría sed. Habría podido observar la deshidratación de su cuerpo con un desapegado interés clínico, enviando el agua a sus resquicios y oscuros huecos internos, solo cuando su lógica se lo indicara. No estaba en el 7.º ni en el 8.º nivel, estaba en el 5.º. Por lo tanto, tenía sed aunque no sintiera ningún anhelo especial de beber. De una manera vaga, todo aquello lo complacía. Era romántico. Por debajo del odre de agua se hallaban las pistolas, cuyo peso se adaptaba a su mano con toda precisión. Las dos correas se cruzaban sobre su bajo vientre. Las fundas estaban tan bien engrasadas que ni siquiera aquel sol de justicia podría agrietarlas. Las culatas de los revólveres eran de sándalo, amarillas y de finísima textura. Las fundas iban sujetas a los muslos mediante cordones de cuero sin curtir, y oscilaban pesadamente contra las caderas. Las vainas de latón de los cartuchos embutidos en las cananas centelleaban y emitían destellos como un heliógrafo bajo el sol. El cuero crujía levemente, las pistolas, en cambio, no producían el menor ruido. Habían vertido sangre, en la esterilidad del desierto sobraban los ruidos. Su ropa era incolora como la lluvia o el polvo. Llevaba una camisa de cuero abierto, con una tirilla de cuero enlazada con holgura en los solajes perforados a mano. Los pantalones eran de tela basta y las costuras estaban desgastadas. Superó la suave pendiente de la duna. Aunque ahí no había arena, el suelo del desierto era compacto, e incluso los duros vendavales que soplaban al caer la noche levantaban apenas una irritante polvadera tan áspera como el polvo de fregar, y vio los pisoteados restos de una minúscula fogata en la vertiente umbría, ahí donde el sol desaparecía primero. Aquellos pequeños signos que reafirmaban la esencia humana del hombre de negro siempre le habían complacido. Sus labios se extendieron sobre los marcados y descamados restos de la cara. Se puso en cuclillas. Había prendido la hierba del diablo, naturalmente. Era la única cosa que podía arder en aquellos parajes. Emitía una luz grasienta y mortecina, y se consumía lentamente. Los moradores de los confines le habían advertido que los diablos vivían incluso en las llamas. Aquellos, aunque utilizaban la hierba con combustible, evitaban mirar su luz. Decían que los diablos hipnotizaban y hacían señales y finalmente atraían al que fijara su vista en la hoguera, y el siguiente hombre que fuera lo bastante incauto como para mirar el fuego, tal vez viera entre las llamas el rostro del anterior. La hierba quemada estaba dispuesta en el ya familiar diseño ideográfico, y se deshizo en una gris carencia de significado bajo la mano del pistolero. Entre las cenizas no había nada más que un fragmento de tocino chamuscado, y lo ingirió con aire pensativo. Siempre era lo mismo. El pistolero llevaba ya 2 meses persiguiendo al hombre de negro a través del desierto, a través de aquella interminable desolación de purgatorio, monótona hasta la locura, y aún no había hallado más que los higiénicos y estériles ideogramas de las fogatas del hombre de negro. No había encontrado siquiera una lata, una botella o un odre de agua. El pistolero ya había dejado 4 tras de sí, que parecían mudas de serpiente. Puede que las fogatas sean un mensaje cuidadosamente deletreado, pensó. Date el piro, o bien el fin se aproxima.
o quizás incluso como un Joyce. No le importaba, no comprendía las ideogramas, si de eso se trataba, y aquellas cenizas estaban tan frías como todas las demás. Sabía que estaba más cerca, pero ignoraba por qué lo sabía. Tampoco eso le importaba. Se puso en pie y se frotó las manos. Ninguna otra pista, el viento, cortante como una cuchilla, había borrado sin duda las escasas huellas que hubieran podido quedar en la dura corteza. El pistolero no logró siquiera encontrar los excrementos de su presa. Nada, solamente aquellas cenizas frías a lo largo de la antigua pista y el implacable elemento que llevaba en la cabeza. Tomó asiento y se permitió un breve sorbo del odre. Escrutó el desierto y alzó la vista hacia el sol, que se deslizaba ya por el cuadrante más remoto del cielo. Se incorporó, sacó los guantes, que llevaban sujetos bajo el cinturón, y comenzó a arrancar manojos de hierba del diablo para su propia hoguera, y a depositarlos sobre las cenizas que habían dejado el hombre de negro. Esta ironía, como el romanticismo que hallaba en la sed, le resultó amargamente atractiva. No utilizó el eslabón y el pedernal hasta que lo único que quedaba del día fue el fugitivo calor del suelo bajo sus pies y una sardónica línea naranja sobre el monócromo horizonte occidental. Observó hacia el sur con paciencia, en dirección a las montañas, no porque albergara la esperanza de divisar la línea de humo, fina y vertical, de una nueva fogata, sino sencillamente porque observar formaba parte de la persecución. No vio nada, estaba cerca, pero solo relativamente, no tanto como para distinguir el humo en el crepúsculo. Hizo saltar chispas sobre la hierba seca y desmenuzada, y se tendió contra el viento, dejando que el ensoñador humo soplara hacia el erial. El viento, salvo por algún torbellino de polvo, permanecía constante. En lo alto, las estrellas, también constantes, no parpadeaban, soles inmundos a millones, vertiginosas constelaciones, fuego helado en todos los tonos primarios. Mientras miraba, el cielo cambió de violeta a ébano. Un meteorito trazó un arco fugaz y espectacular y se desvaneció. El fuego dibujaba extrañas sombras a medida que la hierba del diablo iba ardiendo lentamente y se asentaba en nuevos diseños, no ideogramas, sino entramados aleatorios vagamente amenazadores por su propio aplomo pragmático. El pistolero había dispuesto el combustible no de forma intencionada, sino funcional. Le hablaba de blancos y negros, le hablaba de un hombre que podía componer malas imágenes en extraños cuartos de hotel. La fogata ardía con llamas lentas y constantes, y en su núcleo incandescente danzaban espectros. El pistolero no lo veía, estaba dormido. Los dos diseños, arte y habilidad, se fundieron. Gimió el viento. De vez en cuando una perversa corriente descendente hacía que el humo se amolinara y flotara hacia él, y esporádicas varadas llegaban a tocarlo. Estas la producían sueños, del mismo modo que un pequeño cuerpo extraño es capaz de producir una perla en una ostra. De vez en cuando el pistolero gemía con el viento. Las estrellas permanecían tan indiferentes a esto como lo eran a guerras, crucifixiones y resurrecciones. También eso lo habría complicado. Había bajado por la ladera de la última estribación, llevando del ronzal a su acemila, cuyos ojos estaban ya muertos y abombados a causa del calor. Hacía ya 3 semanas que había cruzado la última población, y desde entonces solo había visto la desierta ruta de las diligencias y algún que otro grupo de casuchas de tepe arracimadas, donde habitaban los moradores de los confines. Los grupos de viviendas iban delegando en chozas aisladas, ocupadas la mayoría por locos o leprosos. El pistolero descubrió que preferiría la compañía de unos locos. Uno de ellos le había entregado una bruja silva de acero inoxidable, rogándole que se la diera a Jesús. El pistolero la aceptó solemnemente. Si alguna vez lo veía, le cedería la brújula. No creía que algo así fuera a ocurrir. 5 días habían transcurrido desde la última choza, y ya empezaba a sospechar que no encontraría ninguna otra cuando llegó a la cima de la última loma erosionada y divisó la forma familiar de un bajo techo de tepe. El morador, un hombre de sorprendente juventud con una desgreñada mata de pelo de color fresa que le llegaba casi a la cintura,
Estaba deshiervando una diminuta parcela de maíz con celoso abandono. La mula resolló asmáticamente y el morador alzó la vista, centrando al instante los brillantes ojos azules en la figura del pistolero. Levantó ambas manos en un brusco saludo y se inclinó de nuevo sobre el maíz para formar un caballón en la hilera más cercana a su choza. Encorvado, arrojado por encima del hombro la hierba del diablo y alguna que otra planta de maíz atrofiada, su cabellera ondulada y flotaba al viento, que en aquellos momentos provenía directamente del desierto sin que nada lo contuviera. El pistolero descendió poco a poco por la ladera guiando a la cémila, sobre lo que se bamboleaban los odres de agua con un ruido de chapoteo. Se detuvo al borde de la pedregosa parcela, tomó un sorbo de uno de los odres para aumentar la salivación y escupió al árido suelo. Vida para su cosecha. Vida para la suya, respondió el morador incorporándose. Se oyó cómo le crujía la espalda. Estudió al pistolero sin ningún temor. La poca cara visible entre la barba y los cabellos no parecía tan marcada por la putrefacción y sus ojos, aunque en tanto salvajes parecían cuerdos. Solo tengo maíz y judías, anunció. El maíz es gratis, pero tendrá que darme algo por las judías. Un hombre viene a traérmelas de vez en cuando. Nunca se queda mucho tiempo. El morador profirió una breve risa. Tiene miedo a los espíritus. Supongo que lo toma por uno de ellos. Supongo. Se miraron en silencio durante unos instantes. El morador extendió la mano. Me llamo Brown. El pistolero se la estrechó. Mientras lo hacía, un cuervo desencarnado graznó desde el aplastado techo de Tepe. El morador lo señaló con un gesto fugaz. Ese es Zoltan. Al escuchar su nombre el cuervo volvió a graznar y alzó el vuelo hacia Brown. Se posó en la cabeza del morador y se aseguró, hundiendo firmemente las garras en la enredada mata de pelo. ¡Que te jodan! Graznó jovialmente Zoltan. ¡Que te jodan a ti y al caballo en que viniste! El pistolero asintió amistosamente. Judías, judías. La fruta musical, recitó el cuervo inspirado. ¿Cuántas más comes? Más resuenas. ¿La enseña usted eso? Me parece que lo único que le interesa aprender, explicó Brown. Una vez traté de enseñarle el Padre Nuestro. Sus ojos se desviaron por un instante más allá de la choza, hacia el yermo áspero y sin relieve. Supongo que este no es un país para padres nuestros. Usted es un pistolero, ¿verdad? Sí. Se acuclilló y sacó papel y tabaco. Zoltan se le asó desde la cabeza de Brown y se posó, aleteando, en el hombro del pistolero. Va detrás del otro, supongo. Sí. Sus labios formularon la inevitable pregunta. ¿Cuánto hace que ha pasado por aquí? Brown se encogió de hombros. No lo sé. Aquí el tiempo es extraño. Más de 2 semanas. Menos de 2 meses. El hombre de las judías ha venido 2 veces desde que lo vi. Diría que unas 6 semanas. Es muy probable que me equivoque. ¿Cuántas más comes? Más resuenas, dijo Zoltan. ¿Se detuvo aquí? Brown asintió. Se quedó a cenar. Igual que hará usted, supongo. Pasamos al rato. El pistolero se puso en pie y el ave revoloteó de vuelta al techo dando graznidos. Sentí un anhelo peculiar y tembloroso. ¿De qué habló? Brown enarcó una ceja. No dijo gran cosa. Que si lloví alguna vez, que cuando llegué aquí, que si había enterrado a mi esposa. Yo llevé el peso de la conversación y no es lo corriente. Hubo una pausa y el único sonido fue el de la ventolera. Es un hechicero, ¿verdad? Sí. Brown asintió lentamente. Lo sabía. ¿Y usted también lo es? Yo solo soy un hombre. Nunca lo atrapará. Lo atraparé. Se miraron el uno al otro y se estableció una súbita corriente de simpatía entre los dos hombres. El morador en su parcela reseca y polvorienta, el pistolero en la dura ladera que descendía gradualmente hacia el desierto. Este último alargó la mano para coger el pedernal. ¡Tenga! Brown sacó una cerilla con cabeza de azufre y la encendió frotándola con una uña sucia de tierra. El pistolero acercó la punta del pitillo a la llamita y aspiró. Gracias. ¿Querrá usted rellenar los pellejos? Apuntó el morador, dándose la vuelta. La fuente está bajo el alero de atrás. Empezaré a hacer la cena. El pistolero avanzó cautelosamente entre las hileras de maíz y rodeó la parte detrás de la vivienda.
La fuente manaba del fondo de un pozo excavado a mano y revestido de piedras para impedir que se desmoronaran las paredes de tierra. Mientras descendía por la destartalada escalera, el pistolero calculó que aquellas piedras fácilmente podían representar 2 años de trabajo: acarrearlas, arrastrarlas, colocarlas. El agua era clara, pero fluía lentamente, y tardó un buen rato en llenar todos los odres. Mientras subía el segundo odre, Soltán se detuvo en el borde del pozo. —¡Que te jodan a ti y al caballo con que viniste! —comentó. Sobresaltado, el pistolero alzó la vista. El pozo tenía unos 5 metros de profundidad. A Brown le resultaría muy fácil arrojarle una piedra, romperle la cabeza y robarle todo lo que poseía. Solo un chiflado o un podrido no lo harían. Brown no era ninguna de las dos cosas. Sin embargo, Brown le gustaba, de modo que desechó la idea y siguió llenando sus cueros. Lo que hubiera de ser sería. Cuando cruzó el umbral de la choza y descendió los escalones, la cañaba en sí quedaba bajo el nivel del suelo, a fin de retener y aprovechar el frescor de las noches. Brown estaba removiendo unas mazorcas de maíz sobre las ascuas del pequeño fuego, con ayuda de una espátula de madera dura. Había dispuesto 2 platos descarrillados en los extremos opuestos de una manta parduzca. El agua para las judías comenzaba a hervir con un caldero suspendido sobre el fuego. —Le pagaré también el agua. Brown no levantó la cabeza. —El agua es un regalo de Dios. Las judías las trae Papa Doc. El pistolero emitió un gruñido que era una risa. Se sentó con la espalda apoyada en una pared áspera. Cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos. Al cabo de un rato le llegó hasta la nariz el olor a maíz tostado. Hubo un golpeteo como los guijarros cuando Brown vació un cucurucho de judías secas en el caldero. Un tac-tac-tac esporádico cuando Soltán se paseaba inquieto por el techo. Estaba cansado. Desde el horror que había ocurrido en Tull, la última aldea, venía haciendo jornadas de 16 y hasta 18 horas, y las últimas 12 días había ido andando. La mula estaba al límite de sus fuerzas. Tac-tac-tac. 2 semanas, le había dicho Brown, y quizá tantas como 6. No importaba. En Tull había calendarios, y la gente se acordaba del hombre de negro por el viejo que había curado al pasar. Tan solo un viejo moribundo por culpa de la hierba. Un viejo de 35 años. Y si Brown estaba en lo cierto, el hombre de negro había perdido terreno desde entonces. Pero a partir de ahí empezaba el desierto. Y el desierto sería un infierno. Tac, tac, tac. Préstame tus alas, pájaro. Las desplegaré y planearé sobre las corrientes térmicas. Se dispuso a dormir. Brown lo despertó 5 horas más tarde. Había oscurecido. La única luz era el apagado resplandor cerezas de las brasas amontonadas. —Se ha muerto la mula —dijo Brown—. La cena está lista. —¿Cómo? Brown se encogió de hombros. —Tostada en las brasas y hervida. —¿Cómo si no? ¿Tiene manías? —No, la mula. Se ha tendido de lado y ya está. Parecía una mula vieja. Y con una nota de disculpa añadió: Soltán se ha comido los ojos. Oh, como si no le sorprendiera. Está bien. Cuando se acomodaron ante la manta que hacía las veces de mesa, Brown volvió a sorprenderle al pronunciar una breve bendición. Lluvia, salud, expansión para el espíritu. ¿Creen en una vida futura? Preguntó el pistolero mientras Brown dejaba en su plato 3 mazorcas de maíz caliente. Brown asintió. Creo que es esta. Las judías eran como las balas y el maíz estaba duro. En el exterior el viento silbaba y gemía incesantemente en torno a los aleros del techo, casi al nivel del suelo. El pistolero comió aviadamente, deprisa, y bebió 4 tazas de agua con la comida. Antes de terminar sonó un tableteo de ametralladora en la puerta. Brown se levantó y dejó entrar a Soltán. El ave cruzó volando en la habitación y se acurrucó pesarosamente en la esquina y masculló. Fruta musical. Después de cenar, el pistolero ofreció su tabaco. Ahora vendrán las preguntas. Pero Brown no le preguntó nada. Se limitaba a fumar y a contemplar las moribundas ascuas del hogar. Dentro de la choza la temperatura había descendido de manera perceptible. No nos dejes caer en la tentación, dijo de pronto Soltán apocalípticamente. El pistolero se sobresaltó como si le hubieran disparado.
De repente se sintió seguro de que todo aquello era una ilusión desde el principio, no un sueño, un encantamiento, de que el hombre de negro había urdido en Salmo y estaba intentando decirle algo de una manera enloquecedoramente simbólica y oscura. ¿Ha pasado por Tull?, inquirió de pronto. Brown asintió. Cuando vine hacia aquí y otra vez antes para vender maíz, ese año había llovido, duró quizás unos 15 minutos. Pareció como si la tierra se abriera para absorber el agua. Al cabo de una hora estaba tan blanca y reseca como siempre. Pero el maíz, Dios, al maíz se lo veía crecer. Pero eso no era lo malo, también se lo oía, como si la lluvia le hubiera dado una boca. No era un sonido agradable, daba la impresión de suspirar y quejarse al salir hacia la superficie. Hizo una pausa, tenía de sobras, así que me lo llevé y lo vendí. Papadoc se ofreció a venderlo por mí, pero me habría estafado. Fui yo. ¿No le gusta el pueblo? No. Estuvieron a punto de matarme, añadió bruscamente el pistolero. ¿Ah, sí? Maté a un hombre que había sido tocado por Dios, explicó, pero no había sido Dios, sino el hombre de negro. Le tendí una trampa. Sí, se contemplaron a través de las sombras, y el instante adquirió matices de irrevocabilidad. Ahora vendrán las preguntas. Pero Brown, al parecer, no tenía nada que decir. Su cigarrillo era una colilla humeante, pero cuando el pistolero dio unos golpecillos sobre su petaca, Brown movió la cabeza. Zoltán se agitó con inquietud. Pareció estar a punto de hablar. Se quedó inmóvil. ¿Puedo contárselo?, preguntó el pistolero. Claro. El pistolero buscó palabras para empezar y no halló ninguna. Tengo que orinar, anunció. Brown asintió. Eso es el agua. ¿Lo hará en el maíz, por favor? Claro. Subió los escalones y salió a la oscuridad. Las estrellas refulgían sobre su cabeza en una loca exhibición. El viento soplaba sin tregua. La orina del pistolero se arqueó sobre el polvoriento maizal con un tembloroso chorro. El hombre de negro lo había enviado ahí. Quizás incluso Brown fuera el mismo hombre de negro. Quizá fuera. Desechó estos pensamientos. La única contingencia que no había aprendido a afrontar era la posibilidad de su propia locura. Regresó al interior. ¿Ha decidido ya si soy un encantamiento o no?, inquirió Brown, divertido. El pistolero se detuvo en un minúsculo rellano sobresaltado. Luego bajó pausadamente y se sentó. Había empezado a hablarle de Tull. ¿Ha crecido? Ha muerto, replicó el pistolero, y sus palabras flotaron en el aire. Brown asintió. El desierto. Creo que es capaz de entreguarlo todo. A la larga, ¿sabía que en otro tiempo existió una ruta de diligencias que cruzaba el desierto? El pistolero cerró los párpados. Su mente giraba en locos torbellinos. Me ha drogado, dijo con voz apagada. No, no le he hecho nada. El pistolero abrió cautelosamente los ojos. No se sentía a gusto hasta que yo se lo pregunté. Observó Brown. Y lo haré. ¿Quiere hablarme de Tull? El pistolero abrió la boca, vacilante, y le sorprendió descubrir que esta vez las palabras sí aparecían. Comenzó a hablar en ráfagas entrecortadas que poco a poco se convirtieron en un fluido relato ligeramente desprovisto de inflexiones. La sensación de estar drogado se desvaneció y se sintió extrañamente excitado. Habló hasta bien entrada la noche. Brown no lo interrumpió para nada, y tampoco el pájaro. Compró la entrada de la noche. Compró la mula en Priesttown, y cuando llegó a Tull aún estaba fresca. El sol se había puesto una hora antes, pero el pistolero siguió viajando, orientándose primero por el resplandor del pueblo en el firmamento, luego por las notas asombrosamente nítidas de un piano de taberna en la que alguien tocaba Hey Jude. La carretera iba ensanchándose a medida que convergían en ella otros caminos. Los bosques habían desaparecido mucho antes, sustituidos por la monótona planicie. Interminables campos desolados invadidos de fleo y matorrales, cabañas espectrales, fincas desiertas vigiladas por tristes y lóbregas mansiones en las que innegablemente vagaban los demonios. Míseras chámbolas desiertas, cuyos habitantes se habían marchado o bien voluntariamente o bien a la fuerza. Y la casucha de algún morador ocasional, delatada únicamente por un punto de luz parpadeante en las tinieblas y por los hoscos clanes aislados que laboreaban los campos durante el día.
El principal cultivo era el maíz, pero también había alubias y unos pocos guisantes. De vez en cuando una vaca huesuda lo miraba estúpidamente entre desconcertados postes de aliso. Cuando veces se cruzó con diligencias, dos de ida y dos de vuelta, casi vacías cuando venían por detrás y los adelantaban a él y a la mula, y más llenas cuando regresaban hacia los bosques del norte. Era un país horrible. Desde su salida de Pricetown habían caído un par de chubascos, como a regañadientes, en ambas ocasiones. Incluso el fleo parecía amarillento y desalentado. Horrible. No había hallado ninguna huella del hombre de negro. Quizás hubiera tomado una diligencia. La carretera describía una curva y tras doblarla el pistolero chascó la lengua para que se detuviera la mula y contempló Tull desde lo alto. El pueblo yacía en el fondo de una depresión circular en forma de plato, una gema falsa en un engaste barato. Había unas cuantas luces, casi todas las apiñadas junto al lugar de la música. Parecía haber 4 calles, 3 de las cuales cortaban perpendicularmente la ruta de las diligencias, que era también la principal avenida del pueblo. Quizás hubiera un restaurante, lo dudaba, pero era imposible. Chascó la lengua la mula. Eran más numerosas las casas que bordeaban la carretera esporádicamente, la mayoría aún deshabilitadas, pasando un exiguo cementerio con mohosas y torcidas lápidas de madera, rodeadas y casi cubiertas por la exuberante hierba del diablo. A unos 150 metros encontró un deteriorado letrero que rezaba Tull. Fin de la primera parte del capítulo 1 de La Torre Oscura 1 por Stephen King. Gracias.